permitir esto tener una homogeneización del mundo material. ¿Sí? Entonces, pensando que, sí, Rafael, sí, adelante, adelante. Buenos días, profe. Hago esa pregunta, me imagino que pues, lo respondió en la clase pasada, perdón por no asistir. El alma es la res cogitans. Exactamente, exactamente, exactamente. Así es. Res quiere decir cosa, no cosa. Entonces, cogitans es pues el participio presente, ¿no? Del verbo pensar. Entonces, es la cosa pensante, ¿no? La cosa que piensa, la cosa que siente, la cosa que experimenta, ¿no? Y este tipo, así, ¿no? Muy bien, muy, muy bien. Sí, Paul. Tenía dudas sobre la diferencia que hace entre sustancias. Me acuerdo que en una clase ya me había dicho de Dios es una sustancia trascendental, pero en uno de sus textos, me parece de Principios de la Filosofía, habla Descartes sobre la diferencia entre inseidad y perseidad. No sé si esto es más como una distinción nominal o si tiene una distinción más profunda, estas dos palabras con estas dos sustancias. Eso es parte, sí, no, muy bien, Pablo, muy bien, muy bien. Eso es parte sobre todo de la discusión que va a tener Descartes con los teólogos, ¿no? Porque en el momento en que Descartes está diciendo que Dios es una substancia y que las demás cosas son substancias, si bien Dios es infinita y las cosas son sustancias finitas, ahí hay ya una cierta comunidad entre las cosas y Dios. Entonces, los teólogos lo que le van a criticar ya directamente, algunos teólogos le van a criticar a Descartes que está haciendo, que esta comunidad entre las cosas está menguando la trascendencia de Dios, ¿sí? Y esta separación total. Entonces, esas son las distinciones que va poniendo Descartes, sobre todo para mostrarles a los teólogos que sí está él manteniendo la trascendencia, ¿no? Que no está perdiendo la trascendencia, sino está separando a Dios de sus creaciones. Entonces, pero es muy importante para Descartes que Dios sea una substancia, porque como tal, lo que hace que sea una substancia es que es algo en sí mismo, algo que existe para sí mismo y es algo que se entiende para sí mismo. ¿Sí? Esto es que no requiere de otras cosas para ser entendida y para ser comprendida. ¿Sí? Sí, sí, Josafat. Bueno, es que me llama mucho la atención cómo lo está explicando de que nuestro cuerpo es una modificación de la sustancia extensa. O sea, y bueno, sí, ya había explicado, creo, desde las clases anteriores que solo hay una sustancia extensa. Y esto se me hizo curioso porque, pues, es parecido un poco a Spinoza, ¿no? Bueno, para él nada más hay una sustancia, pero, digamos, los cuerpos son modificaciones, ¿no? Entonces, digamos que esta idea ya estaba en Descartes Sí, antes que en exacto. Spinoza, pero le iba a Claro. preguntar como, ¿en qué textos encontramos así explícitamente donde diga esto Descartes? Porque, o sea, tal como me lo habían explicado antes, era como de que habían sustancias extensas, pero nada más entonces hay una, por lo que nos está diciendo, ¿no? Sí, exactamente, Josafat. Es bien importante. Spinoza va a estar tomando todo esto de Descartes y vamos a ver cómo hace la interpretación o qué interpretación hace precisamente Spinoza de esto y cómo lo hace, ¿no? Entonces, estos textos estaría, por ejemplo, en los principios de la filosofía, la primera parte de los principios de la filosofía, por ahí del parágrafo 51, 52, 53, es donde van a tener ustedes estas definiciones de substancia y los tipos de substancia que hay y las diferencias entre ellas. Sí, ya ahí hasta que termina esta primera parte de los principios de la filosofía. Sí, entonces, eh, y sí, precisamente, o sea, de ahí lo va a tomar. Ahora, va a haber una diferencia muy importante entre Spinoza y Descartes. Como en Descartes, Dios, que es la substancia infinita, pensante, que crea toda la demás realidad, Dios y las sustancias pensantes son las únicas activas. Para Descartes, la sustancia extensa es pasiva. La sustancia extensa solamente tiene pues precisamente extensión. Hay movimiento en la sustancia
extensa, hay movimiento y hay reposo, pero no depende de la misma sustancia. Cuando Dios crea el mundo, bueno, cuando Dios crea la sustancia extensa, le imprime, según Descartes, ¿no? Le imprime el movimiento y el reposo con una cierta cantidad de movimiento y una cierta cantidad de reposo. El reposo no es ausencia de movimiento, sino que también tiene una cantidad. Esto era importante para la manera como ellos explicaban el, el, los choques de los cuerpos, ¿no? Entonces, lo que hace es que Dios imprime esta cantidad de movimiento y de reposo en la extensión y esa cantidad siempre se va a mantener. ¿No? Si ahorita veo menos, por ejemplo, supongamos que Dios crea aquí cierto movimiento, cierta cantidad de movimiento, ¿no? Y de repente deja de haber movimiento, bueno, es que ese movimiento ahora se trasladó a otra parte, se está dando ese movimiento, y aquí se vino una cantidad de reposo que ya no está en otro lado. Entonces se mantiene una proporción, una relación constante de la cantidad de movimiento y de reposo que Dios puso desde un principio. Y es como Descartes explicaría que haya movimientos en las cosas. ¿Sí? Ahora, eso pensando en ese mundo material, de las cosas, siempre serían esas modificaciones de la sustancia extensa. Sí, Rafael. Profe, es una pregunta que me quedó pendiente el semestre pasado cuando terminamos el arte del Renacimiento y entrando ya a la modernidad. Eh, en Descartes, pues, no logro entender. O sea, Dios, obviamente, pues, sustancia infinita, pensante, eterna y perfecta. Eh, Más porque todas las demás sustancias son imperfectas. Entre ellas, pues, el alma del hombre. Ajá. Sí, o sea, ¿y qué quiere decir la imperfección? La imperfección en el alma, bueno, por ejemplo, la imperfección en el mundo material quiere decir que el mismo el mundo material no es activo, sino que es pasivo, no requiere de la acción de otras cosas, pues para moverse o para detenerse, ¿no? Por eso el principio de inercia es uno de los primeros principios que encontraríamos nosotros en la materia, según Descartes. No, o sea, las cosas Dios les imprimió ese movimiento, les imprimió ese reposo, porque las cosas no podrían moverse por sí solas, no son inactivas, son pasivas. La imperfección estaría en nosotros en esto que comentábamos ya en sesiones anteriores, en que nuestro entendimiento es procesual. Nosotros necesitamos comprender las cosas poco a poco. Tenemos que analizarlas, tenemos que hacer el análisis, tenemos que hacer la síntesis. En cambio, el entendimiento de Dios es inmediato, ¿no? Descartes va a usar el término intuición cuando el entendimiento deja de ser procesual e inmediatamente da con el resultado. No es como cuando damos un golpe de vista, ¿no? O sea, cuando de golpe entendemos, por ejemplo, vemos unas cuentas y si es una cuenta pequeña, ¿no? Inmediatamente la hacemos, no necesitamos sacarlo, no poner los dedos y ponernos a contar, ¿no? No sé, 3 por 2, ¿no? Pues 6, ¿no? Ah, muy bien, pues ya me lo sé, igual me lo sé de memoria, pero la idea sería de la intuición es que yo inmediatamente daría con el resultado, pero en cambio, multiplicar un número de 6 dígitos por otro número de 5 dígitos, pues sí voy a necesitar, pues ya no solo contar con los dedos, ¿no? Voy a tener que sacar un papel y un lápiz o de plano saco la calculadora para hacer el cálculo, ¿no? Entonces, y también la limitación está en que nuestra voluntad, nosotros podemos desear infinidad de cosas sin saber si realmente las podemos conseguir o adquirir, ¿no? Y recuerdan, estábamos viendo, la vez pasada ya estábamos entrando a ver precisamente la moral provisional. Sí, estábamos viendo estos pasos de la moral provisional. Sí, entonces, estas serían como las grandes diferencias entre las sustancias finitas. De hecho, la finitud es eso, ¿no? La finitud es imperfección. Sí, 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 Rafael. Y en cambio, en Dios, Dios es perfecto, Dios es... Miren, yo creo que una manera también como útil de entender en el siglo XVII, en estos autores, qué están entendiendo por perfección o imperfección, sería entenderlo en términos de completud o incompletud, ¿no? O sea, algo es perfecto cuando no necesita nada más, ¿no? Cuando es autosuficiente o cuando está lleno.
Y en cambio algo es imperfecto cuando le falta algo más. Es más, bueno, no, igual y ese es otro ejemplo, ¿no? Pero bueno, pensaba en la voluntad. Pero bueno, la voluntad, la imperfección de la voluntad está en que, pues bueno, como decíamos, en que nosotros podemos desear muchas cosas que no podemos conseguir, pero en el mismo deseo no vemos la imposibilidad de la adquisición, ¿no? O de la consecución de eso, ¿no? Y entonces pregunta Andrea, ¿las intuiciones entonces son como reminiscencias de las impresiones que Dios puso en el alma humana? ¿Tiene que ver con las ideas innatas? Es una muy buena pregunta, una muy buena pregunta. La intuición sería las intelecciones que no requieren un proceso. Entonces, habría intelecciones, por ejemplo, de ideas verdaderas, las ideas verdaderas o de las ideas eternas, como serían las ideas que nosotros tenemos grabadas. Para Descartes hay ideas innatas, pero las ideas innatas en Descartes son, por ejemplo, la idea de substancia, la idea de figura, la idea de movimiento, la idea de extensión, ¿no? Todas estas son la idea de reposo. Estas son las ideas innatas según Descartes. ¿Cómo lo sabemos? Precisamente en el discurso del método y en las meditaciones metafísicas, después de hacer el análisis de la propia conciencia y dar con el pienso, luego existo, con el cogito, que sería esta primera verdad que nos da a nosotros los criterios, tanto de claridad como de distinción, lo que va a hacer es encontrar estas ideas, ¿no? ¿Y cómo da con esas ideas? Que estas ideas están en la base de todos nuestros pensamientos. Entonces, según Descartes, pues es como la prueba, la mejor prueba de que son ideas innatas. O sea, si bien están grabadas en el alma, yo necesito, no de manera inmediata me doy cuenta de que están grabadas en mi alma. O sea, las uso, por ejemplo, la idea de unidad, la uso todo momento, pues para contar. No podría contar si no tuviera la idea de unidad, ¿no? Entonces, es a través de la idea de unidad uno de los requisitos para poder contar y poder hacer este proceso. Entonces, ahí yo me doy cuenta, ¿no? Cuando yo analizo, pues precisamente este procedimiento, digo, mira, aquí es donde está una idea, una de las ideas innatas, la idea de unidad, ¿no? Entonces daría con eso. Pero también estaría yo empleando la intuición cuando estaría, pues, por ejemplo, haciendo cuentas de manera muy rápida. Entonces, no es que yo tuviera grabados los números, en sí no tendría grabado el 6, pero hago 2 por 3, son 6, ¿no? Entonces, llegaría a eso a través de la intuición. Ahora, no sería tanto en sí como reminiscencias, ¿no? De las impresiones, eso sería más como algo más neoplatónico, ¿no? Me suena, ¿no? Como más un lenguaje neoplatónico. No hablaría en esos términos de Descartes. Descartes hablaría más bien en términos así de ideas innatas, ideas que están grabadas en nuestra mente, que son las que usamos para pensar. O sea, podemos pensar porque de hecho tenemos estas ideas innatas, ¿no? Hay listas, hay preparadas y además estas ideas corresponden con la realidad. O sea, en la realidad sí hay unidades, en la realidad sí hay movimiento o reposo, según Descartes. Y esto es lo que va a ser muy diferente a Descartes de Kant, ¿sí? Porque en Kant también, cuando hace el análisis de la mente, ¿no? Pues de la conciencia también, si quieren, o del psiquismo, ¿no? Cuando hace el análisis de esto, lo que se va a encontrar Kant son precisamente las categorías. Las categorías son estas herramientas con las que cuenta el entendimiento para pensar, para fabricar cualquier pensamiento. Pero Kant es muy cuidadoso y dice, no corresponden con la realidad. O sea, la realidad digamos, como la cosa en sí, ¿no? ¿Quién sabe qué es la cosa en sí? Nosotros no lo sabemos, no lo conocemos, pero estas condiciones del pensamiento siempre están presentes en todo pensamiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran diferencia. Entonces, en Descartes no solo coinciden, son la misma cosa, casi, casi. O sea, Dios las inscribió en nuestras mentes porque Dios creó la substancia extensa y la substancia pensante con estas mismas características. Entonces, por eso las tenemos nosotros grabadas. Ahora, también recuerden, ¿no? Que habíamos comentado que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Entonces, Dios en cualquier momento, si se le ocurre quitar y eliminar
la idea de substancia o eliminar la idea de unidad o la idea de movimiento, lo podría hacer. Ahora, entonces eso nos llevaría pues igual un poco a la desesperación. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer ciencia, no? ¿Qué sentido tiene estudiar o trabajar? Pero pues Descartes dice, no, pero Dios no lo va a hacer, Dios es buena onda, no, es la perfección de Dios es una perfección moral también. Por ejemplo, engañar es imperfección, ¿no? El que engaña no tiene una voluntad coherente, ¿no? El que engaña quiere y no quiere al mismo tiempo, ¿no? Eso también es muy interesante, suena poema, lo sé, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Es muy interesante la idea, o sea, el que recuerda, ¿no? Ahí, cuando va haciendo el análisis, Descartes considera la hipótesis del genio maligno, ¿no? ¿Qué tal que hay un ser muy poderoso que está entrampándome y que me está engañando y me está diciendo que hay objetos cuando esos objetos no existen? A pesar de que hubiera genio maligno, a pesar de eso, nosotros daríamos con las ideas innatas, según Descartes, ¿no? Yo podría dar perfectamente con las ideas innatas, con la idea de substancia, de movimiento, de número, ¿no? Y este tipo de cosas. Yo daría con todo esto y estaría yo seguro de que esas ideas existen. Ahora, enfrentaba el problema que ya decíamos también, el problema del solipsismo. Se conoce como solipsismo al problema de si yo estoy solo y no, o sea, y no puedo yo dar cuenta, no puedo argumentar a favor de la existencia de lo demás, sean cosas, sean personas, ¿no? Ese es el problema del solipsismo. Y Descartes se enfrenta en ese problema y lo que se va a decir mucho es que no sale de ese problema, ¿no? Entonces, a ver, voy entonces, dice Josafat. Entonces, las ideas innatas en Descartes tienen contenidos y no son solo estructuras formales como en Kant. Digamos que sí, pero ese contenido es un contenido, digamos, muy elemental. O sea, es solamente movimiento, ¿no? O es solamente substancia, pero no es exactamente qué substancia o cuántas sustancias hay o así, o es solamente, pues sí, la idea de unidad, ¿no? Nada más. O sea, eso es un contenido muy básico. O sea, no es el contenido de, por ejemplo, pues pensar que yo soy mexicano, ¿no? O pensar que yo nací en tal fecha, o no son esos contenidos, ¿no? Eso es bien importante porque cuando Locke después va a criticar las ideas innatas, realmente Locke se fabrica lo que le llaman un hombre de paja y dice que las ideas innatas entonces son contenidos como pues, por ejemplo, pues una nacionalidad o una condición de este tipo y no está hablando de Descartes. No está hablando de ese tipo de cosas, ¿sí? Ok, entonces, más o menos sí, Rafael. Sí, sí. Sí, profe, no sabía si preguntar esto. Adelante, adelante. Sí, sí. Estoy viendo Hume en otra clase y pues estamos ya viendo pues el libro 3, etcétera, y ya vimos el libro uno. A lo que voy es, Hume dice pues tales cosas como causa y efecto, o sea, por ejemplo, como dice usted, la inercia, el movimiento, eso para Hume dice son cosas que ocurren en nuestra mente, o sea, que nosotros hacemos como la asociación. Eh, es como la pregunta que tal vez no sé si se le haría a Hume a Descartes, es por eso que estoy pensando contra los dos, pero ¿cómo realmente está la idea de causa y efecto sin tú haberlo visto? ¿Cómo está la idea de Dios sin que alguien te hable de Dios? ¿Cómo está la idea del movimiento sin ver el movimiento? Porque hasta donde entiendo es como que la principal crítica que de Hume a las ideas innatas, de que tú seguramente no me puedes decir que creías en Dios antes que alguien te hablara de Dios. O sea, no es como que la idea de Dios estaba en ti antes de que alguien te hablara de Dios y la idea de causa y efecto no estaba en ti antes de decir que, bueno, tira una manzana para arriba y la manzana vuelve y cae. No sé, tal vez sí me estoy adelantando No, mucho, no, pero está muy bien, está muy bien, está muy bien, Rafael. Y está muy bien que vayan planteando igual así las dudas y las preguntas y qué es lo que van a estar respondiendo muchos de estos autores ante esos problemas, ante esas situaciones. En el caso, entonces, en el caso de Descartes, no serían tal cual, digamos, como los contenidos, como un contenido ya concreto de que yo ya tenía la idea del Dios, por ejemplo, o eso es lo que él pretendería, ¿no? Que no es que tenga en sí contenida la idea del Dios cristiano,
No, eso es lo que él pretendería. Ahora, que la idea que nosotros nos formamos de Dios coincide con la idea del Dios cristiano, pues él va a decir, ah, claro, pues por eso el cristianismo es la religión verdadera, ¿no? Si quieren, eso es un poco tramposo, ¿no? Pero la cuestión entonces es que a través del análisis, o digamos como la posición cartesiana primero, ¿no? A través del análisis de mis propias representaciones, de todas las ideas que yo tengo, me voy a encontrar con que hay ciertas ideas debajo que funcionan como principios que posibilitan a todos los pensamientos. Entonces, entre esas ideas, pues decíamos, está la idea de substancia, esto es una idea de unidad que está debajo de cualquier cosa. Y la cosa puede tener cambios, puede tener propiedades, puede tener distintas formas, pero permanece siendo la misma. Tiene que ser, digamos, entonces eso es lo que me permite, o sea, si yo pienso, por ejemplo, que esto, ¿no? Una taza o que una pluma es una cierta unidad, ¿no? Yo le puedo ver cambios a la pluma o le puedo ver cambios a la taza, está llena, está vacía, ahora pongo café, luego pongo té, etcétera. Pero aún así sigue siendo la misma, es que hay algo abajo que me posibilita a mí pensar la taza o la pluma, ¿no? O, pues no sé, el vaso de agua o el celular o el libro, etcétera, ¿no? Ah, entonces eso que lo está posibilitando es precisamente la idea de sustancia, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces, esa es como la manera como estaría argumentando Descartes de por qué tenemos estas ideas innatas. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces, no es que, ahora, digamos, como en defensa de Descartes en contra de Hume, y en contra, sí, de los empiristas, o sea, la posición de los empiristas, digamos, como a grandes rasgos, va a ser decir que la mente empieza siendo pues, una habitación vacía y que a lo largo de la vida, en la experiencia, todo va entrando en la habitación. ¿Sí? Entonces, yo no puedo tener una idea, yo tengo ideas, pero solamente a partir de las experiencias que voy teniendo pues de las cosas o de mí mismo, ¿no? La reflexión que yo hago de mí, la reflexión que hago de mis sentimientos, de mis pasiones, de todo esto, eso es lo que produce realmente las ideas, eso es lo que genera las ideas. No habían ideas previas, estaba completamente vacío. Entonces, la cuestión, digamos, de vuelta, digamos, sí, entonces esa sería la posición empirista. Entonces, como bien nos decía Rafael, pues las preguntas serían, y entonces, ¿cómo yo puedo pensar en un Dios si antes, si alguien no me ha hablado de Dios? ¿Cómo yo puedo pensar en el movimiento o en el reposo o en estas cosas si es que no me llegaron a mí a través de la misma experiencia? Y la respuesta desde la posición cartesiana sería más bien, tiene que haber ciertos principios que posibiliten, por ejemplo, la identidad entre las diferentes experiencias. Es más, cuando nosotros vemos pasando el tiempo, ¿no? Pues vamos teniendo distintas experiencias, ¿no? Yo me voy tomando este café, ¿no? Y me voy tomando mi taza y yo sigo pensando que es mi taza, ¿no? Y es la taza en donde yo estoy tomando el café, ¿no? Entonces, aunque está desapareciendo el café, pues porque me lo estoy tomando, tiene que haber cierta, y yo estoy hablando de mi taza, ¿no? Entonces, yo requiero, o bien, dentro de mí está el principio que da esa unidad a las experiencias que me van a permitir a mí decir que esto es mi taza, o bien esa unidad me viene de fuera a través de la misma experiencia. Pero es muy extraño que la experiencia te dé en sí la misma unidad. O sea, ¿por qué? Sí, entonces esa sería, entonces pues digamos que para posiciones como la de Descartes es más fácil pensar que la unidad es puesta la conciencia, ¿no? Pero porque además coincide con las cosas, que pensar que, y eso también, ¿no? Lo pensaría el mismo Hume, ¿no? O sea, diría, la unidad no es puesta por las cosas, ¿no? Sino es puesta, pues, a través de la asociación que realiza, ¿no? El mismo entendimiento. Pero ahora, esta asociación tiene que tener cierto, o debería de tener
cierto orden, porque al final hacemos asociaciones muy similares, ¿no? Y si nosotros decimos, bueno, es que las asociaciones dependen o más bien abriríamos la discusión, ¿no? Las asociaciones dependen de los contextos culturales o algunas claramente sí, ¿no? Algunas de las, por ejemplo, lo que aprendemos nosotros como sus usos y costumbres. Pero en cambio, habrían otras asociaciones que no son propiamente dependientes de los usos y costumbres, sino que estarían puestas pues por otro tipo de condiciones, ¿no? No sé. Sí, Andrea, ¿sí es sobre esto? ¿Es sobre esta cuestión? Es sobre la cuestión de pensar a Dios y de pensarlo como un ser infinito y no tanto como un Dios cristiano. Creo que no entendí muy bien la argumentación de Descartes porque habla de que no se trata de pensar el infinito solo como la negación de lo finito. Entonces, Ok. pues sí, no entendí muy bien esa parte. ¿Podríamos hablar un poco de eso? Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, va haciendo Descartes el análisis, ¿no? De sus distintas pues, representaciones y va dando con las ideas o con los principios del pensamiento. Y entre esas distintas ideas se va a encontrar ideas como la perfección o como la infinitud, ¿no? O distintas ideas que piensa Descartes que él no las pudo haber hecho. ¿No? ¿Por qué? Pues porque somos seres finitos, no somos seres limitados. Entonces nosotros no pudimos haber generado la infinitud ni podemos generar la perfección. Esas ideas, si es que están en nosotros, las tuvo que haber puesto un ser infinito o perfecto, ¿no? Y entonces esa sería la prueba cartesiana de la existencia de Dios. O sea, si las ideas ya están en nosotros, si yo puedo pensar la infinitud o yo puedo pensar la perfección, y yo no soy un ser ni infinito ni perfecto, entonces tiene que haber un ser infinito y perfecto, que es el que puso esas ideas en mí. Entonces, ahí tendría que existir. Ahora, ¿cómo es ese ser infinito? Pues si ese ser es infinito y es perfecto, no puede engañar, ¿no? Según Descartes, sería un ser moralmente perfecto también. Y eso, pues bueno, lo van a criticar muchos otros autores, pero bueno, esa sería la argumentación. Recordarán, ¿no? Un poco el argumento igual de San Anselmo, ¿no? Acerca de la existencia de Dios. Entonces, digamos que la vía por la cual Descartes está afirmando la existencia de Dios sería por la vía del ejercicio del entendimiento, no por la vía, digamos, como de la voluntad, ¿no? Esto es importante también pensando en el mismo contexto en el que él está escribiendo en el siglo XVII. Entonces, a ver, dice, entonces, bueno, entonces, sí, más o menos, entonces, Andrea, y ahorita pasamos con lo de Rafael. Eh, entonces dices, ¿la infinitud formaría parte de las ideas innatas? Sí, exactamente, estaría ahí también entre las ideas innatas, ¿no? La idea de infinitud. La idea de perfección también, ¿no? Así que nosotros la podemos tener, no exactamente el contenido como tal, pero sí la idea conforme la vamos a usar. Esto también va a ser criticado por los empiristas porque van a decir que la idea de infinitud es imposible, ¿no? Porque la idea, yo formo las ideas a través del conteo, ¿no? Y pues nunca voy a poder llegar a contar a un infinito, ¿no? Es imposible, pues precisamente es infinito por eso, ¿no? Pues porque no se puede contar. ¿No? Entonces, no podría yo tener de principio la idea de infinitud, entonces no podría pasar eso. Y dice Rafael, tal vez como analogía podemos caminar porque tenemos piernas, que es algo con lo que nacimos. Entonces, podemos pensar ya que hay ideas innatas sobre las cuales podemos pensar, dígase que si la mente estuviera vacía, no podríamos pensar en primer lugar. A ver, es que sí, pensando en esta analogía, a ver, espérame, ¿cómo estaría? Es que, recuerden, decíamos la vez pasada que una de las objeciones que va a hacer Hobbes precisamente a las meditaciones metafísicas es en contra del cogito, ¿no? Del pienso, luego existo, ¿no? Y recuerden que decíamos que Hobbes va a decir, oye, pero si yo estoy caminando y estoy andando,
Y entonces, pues puedo decir que soy una cosa andante, ¿no? Una cosa caminante, no solamente una cosa pensante. ¿Por qué voy a separar? Hobbes es un materialista y Hobbes piensa que los pensamientos realmente son materiales y que están ocurriendo dentro del cerebro y que si bien es una materia muy sutil, o sea, una materia muy, digamos, un tanto diferente a esta materia tosca que nosotros podemos ver afuera en una taza, de todas maneras es materia, ¿no? Y pues Hobbes va a estar argumentando en contra de que yo tenga que afirmar que porque pienso, entonces soy una cosa pensante y que la cosa pensante es algo diferente a la materialidad. Sí, entonces, bueno, entonces eso por una parte. Profe, tal vez para explicar mi analogía era algo Sí, como, sí, sí. como nací con piernas, entonces puedo caminar. Nací con ideas, entonces puedo pensar. Hay Ok. que concebirlo de esa manera. No estoy diciendo que esté correcto o incorrecto, entonces No, no, nada más preguntando. como para aclarar. Sí, sí, sí. Es que sí, y lo podríamos hacer inverso, ¿no? Si estoy pensando, es porque nací con estas ideas innatas, con estos principios. Lo que hacen las ideas innatas es ponerse a trabajar a través de los pensamientos. O sea, el pensamiento está usando precisamente a las ideas innatas junto con la materia dada pues por la sensibilidad o distintos medios y así, ¿no? Entonces esa sería como la idea que tendría Descartes acerca de esto, ¿no? Ahora, Descartes necesita este Dios moralmente perfecto para poder salir del solipsismo. Pero como es un Dios que él está pensando y está deduciendo a partir de las ideas innatas, las ideas que tiene, de todas maneras es un Dios que pues, uno se podría seguir preguntando, pero ¿realmente existe el objeto de esa idea? O sea, ¿por qué va a existir el objeto de esa idea y no el objeto de otras ideas que ya descartó? No, que dejó a un lado, ¿no? Pero bueno. ¿No? Entonces, eso es parte, o sea, parte del problema del círculo cartesiano. Y el círculo cartesiano es criticado desde las mismas meditaciones metafísicas. Gassendi va a ser uno de los principales críticos. Gassendi es un filósofo, en ese tiempo era el filósofo más famoso, era más famoso que Descartes. Era religioso, era católico, pero era bastante escéptico. Bastante escéptico. Entonces tiene unas teorías muy cercanas a las de Hume un siglo después. Nada más que dentro del catolicismo. Entonces, de lo que parte Gassendi es de pensar que pues, los seres humanos somos finitos y no podemos tener una comprensión pues, de Dios, de su creación y de sus intenciones. Entonces, nosotros a lo más a lo que podemos llegar es una ciencia de probabilidad, ¿no? O sea, me parece que este es el caso y hasta ahí llego. Y en cambio, Descartes quiere dar con los mismos principios con los que Dios creó la realidad, ¿no? Y para Gassendi eso le parece como una especie de soberbia, ¿no? De que el hombre quiere equipararse a Dios. Otra de las críticas importantes en la época que va a haber es la crítica de Pascal. Pascal también es católico, es religioso, y Pascal va a criticar a Descartes y a decir que Descartes está pensando a Dios no como un Dios filosófico, ¿no? Y cuando dicen un Dios filosófico lo dicen en un sentido muy negativo, porque a Pascal lo que le interesa es el Dios de Abraham, ¿no? El Dios de Moisés, ¿no? El Dios voluntarioso que del Antiguo Testamento, que así como pues puede hacer cosas terribles, ¿no? Así pues puede hacer, pues simplemente porque él decide y lo hace, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y dónde está la misericordia? Y dicen, bueno, pues ya Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y así. Entonces, también va a criticar directamente a Descartes, ¿no? En esta cuestión. Pero bueno, dice Paulo, un Dios más antropomórfico que el de Descartes. Entonces, pues en parte, ¿no? En parte sí podríamos pensar, ¿no? Estos dioses cristianos. Y si quieren, bueno, sobre eso seguiremos como cuando veamos a Spinoza, ¿no? Pero bueno, más o menos, entonces nos queda esta idea acerca del mundo, pero quiero ir al texto, quiero ir otra vez a la moral provisional
y de ahí estar considerando también esta teoría de las pasiones de Descartes y la propuesta moral que nos va a hacer, ¿no? Pero bueno, antes de pasar, más o menos nos queda ahí esta metafísica cartesiana y su propuesta epistemológica. No sé si tienen dudas o algo. Bien, 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 bien. Entonces vamos al texto. Mm, A ver, espérenme, dejen. ¿Dónde está esto? A ver. Otra vez, ya se me volvió a perder esto. ¿Dónde quedó? Ya, aquí está. Entonces, ok, entonces vamos a revisar nuevamente estas cuestiones de la moral provisional. Ay, ¿dónde está?